Hoy, hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y hoy vamos a estudiar, hermanos, un tema que realmente ha confundido a muchos cristianos. El tema, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy es el tema de el ayuno, ¿ok? El ayuno. Probablemente algunos de nosotros somos cristianos que vemos este tema del ayuno como un mandato y decimos, si no ayunamos, estamos pecando. Otros cristianos lo ven como algo mágico. Si tú ayunas, Dios te va a cumplir lo que tú quieras. Y otros cristianos lo ven como un hábito. Este hábito se debe de practicar. Para algunos es un beneficio físico y a veces es un beneficio espiritual. Pero bueno, ellos lo ven como un hábito. Y al final, hermanos, hay otros que no piensan en este tema. Simplemente no piensan en el ayuno porque el ayuno es muy confuso. Y como es muy confuso, entonces no pienso en ello y no lo practico y no nada. Pero, ¿sabes, hermano? El ayuno en el mundo antiguo, en la antigüedad, fuera de la Biblia, el ayuno clásico, realmente es muy practicado. En la antigüedad fue muy practicado. De hecho, la palabra ayuno en el griego quiere decir tener el estómago vacío. Eso es lo que quiere decir el ayuno. Ayuno, tener el estómago vacío. En un sentido amplio, hermanos, es abstenerte de comida, de un grado o de otro grado. Pero, hermanos, algunos hablan de un ayuno parcial, otros hablan de un ayuno total. Y entonces, la idea, hermanos, es que en ese tiempo tú tenías que quitarte la comida, quitarte el alimento por tiempo ilimitado, ¿ok? Ellos lo hacían, ellos lo practicaban. En las regiones paganas de la antigüedad, hermanos, la gente ayunaba, por ejemplo, antes de tener algún tipo de comunión con su deidad, ellos ayunaban. También se practicaba en las esferas de la magia, porque ellos pensaban que si tú ayunabas, ibas a tener éxito. Entonces, en el mundo antiguo, hermanos, el ayuno era algo que se practicaba. También en esa época, hermano, cuando una persona moría, ayunaban. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que un espíritu demoníaco se te podía meter si tú tenías alimento y tenías agua dentro de tu cuerpo. Entonces, cuando una persona moría, decían, hay que ayunar, si no un espíritu demoníaco va a entrar. En otras religiones pensaban, y también religiones paganas, ellos hacían ritos de fertilidad, se me trabó la lengua, de fertilidad. Ellos hacían ese tipo de ritos. Ellos decían, y vamos a ayunar para recibir poderes de fertilidad, para poder tener un embarazo. Sin embargo, hermanos, todo esto choca con la palabra de Dios. Todo lo que acabo de mencionar choca con la palabra de Dios. Y en Mateo 6, versículo 18, podemos ver lo que la Biblia enseña sobre el ayuno. Acompáñame a Mateo, capítulo 6, versículo 18. Mateo 6, desde el versículo 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18 dice, Mateo 6, 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demandan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Solo, hermanos, para refrescar la mente en el contexto,
Aquí, hermanos, el Señor Jesús en los primeros 18 versículos del capítulo 6, versículo 1 hasta el 18, el Señor Jesús está presentando, recuerden, 3 ejemplos de adoración a Dios, ¿ok? Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. Presenta 3 ejemplos de adoración. Y estos 3 ejemplos de adoración eran comunes en la vida judía de ese tiempo. Y por supuesto que son comunes en la vida cristiana de hoy en día. Siguen siendo comunes. Y ahí, hermanos, en el versículo 2 al 4 de Mateo 6, el Señor se está enfocando ¿en qué? En la limosna, en dar limosna, ¿ok? En el versículo 5 al 15, el Señor está hablando acerca de la oración y concluye su tercer ejemplo con lo que vamos a ver el día de hoy, del versículo 16 al 18, que es el ayuno, ¿ok? Recordemos, hermanos, que el énfasis de esta porción de Mateo 6 lo encontramos en el versículo 1. Vean lo que dice ahí el versículo 1 de Mateo 6, versículo 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esto es, a lo largo de dar limosna, a lo largo de orar y a lo largo de ayunar, el Señor, por un lado, está exhibiendo la hipocresía de los escribas y de los fariseos, y por otro lado, el Señor está enseñando la motivación correcta de una expresión de adoración hacia Dios. Sin duda, hermanos, los escribas y los fariseos usaban la limosna, usaban la oración y usaban el ayuno como un instrumento para llamar la atención a sí mismo, ¿no es cierto? Lo que debía de ser una expresión de adoración a Dios, ellos lo pervertían, llamando la atención para sí mismos. Y el Señor Jesús dice, no busquen llamar la atención de los demás cuando ayunas o cuando le das limosna a alguien, cuando oras y cuando ayunas. No busques llamar la atención. No busques que los demás te vean cuando tú estás adorando al Señor por medio de esas cosas. Y entonces, hermanos, ya vimos la limosna, ya vimos la oración, y ahora vamos a concentrarnos en el ayuno. En Mateo 6, versículo 16 al 18, y lo volvemos a leer, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a examinar, hermanos, verso por verso, para ir entendiendo lo que el Señor Jesucristo nos quiere hablar. Vean ahí lo que dice el versículo 16. Empieza diciendo, cuando ayunéis, cuando ayunéis. Como en el griego clásico, hermano, ayunéis se refiere a lo mismo, abstenerte de comida. Eso es lo que se refiere a ayunéis. Puede ser total o puede ser parcial. Y normalmente se tomaba solo agua. Eso es lo que hacían en la antigüedad, solo tomaban agua. Pero ahora, hermanos, esto, si pueden darse cuenta, pues era normal para los judíos. El Señor Jesucristo no da una explicación acerca del ayuno. Él simplemente habla del ayuno. ¿Por qué? Porque esto era normal para los judíos que escuchaban la palabra del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, hermanos, presenta muchos ejemplos del ayuno y en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando una persona ayunaba, era porque estaba afligida, porque tenía tristezas, porque tenía diferentes preocupaciones. Vean lo que dice Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27. Aquí vemos a un hombre afligido, triste. Dice así la palabra de Dios, Primera de Reyes 21, versículo
27 dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras, eso de rasgar sus vestiduras estaba triste, y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. ¿Se dan cuenta? Anduvo humillado y él ayunó, estaba en cilicio, estaba triste. Entonces vemos que el ayuno se encuentra en situaciones de aflicción, cuando alguien está triste. Esto solo apúntenle los hermanos para que tengan la nota. También esta misma realidad la vemos en 2 de Samuel 12, 16 al 23. 2 de Samuel 12, 16 al 23. Y también lo vemos en el Salmo 35, 13. Salmo 35, 13 vemos lo mismo. Hombres que ayunan porque están afligidos. ¿Ok? También, hermanos, hubo ocasiones en el Antiguo Testamento donde la nación de Israel ayunaba cuando ellos se enfrentaban a algún peligro. Cuando ellos tenían algún peligro de guerra, ellos ayunaban. Vean lo que dice Jueces 20, 26. Jueces, el libro de Jueces 20, 26. Jueces 20, 26. Dice así la palabra de Dios. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. ¿Y qué? Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Aquí, hermanos, en el contexto había peligro de guerra. Los iban a invadir y ellos proclamaron un ayuno nacional, ¿no? Dice ahí que todo el pueblo de Israel se juntó y ayunaron. Esta misma idea, hermanos, de ayunar porque el pueblo de Israel enfrentaba peligro, también lo vemos en Esther 4:16. Esther 4:16, simplemente búsquenlo, hermanos. Esther 4:16, solo anótenlo, perdón, no lo vamos a leer, solo anótenlo para que ustedes tengan versículos de referencia. Esther 4:16. El que sí quiero que vean conmigo porque es importante, busquen Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 4 al 5. El profeta Jonás, capítulo 3, versículo 4 y 5. Jonás 3, versículo 4. Dice así, Jonás 3, 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Denme un segundo, hermanos, porque se acabó la pila y ya se está yendo el sonido. Entonces, tenemos a Jonás que va y predica a Nínive. Recuerden algo importante, hermanos. Nínive no era una ciudad judía. Nínive era una ciudad de hombres gentiles, de hombres que eran idólatras, de hombres que estaban alejados totalmente del Dios verdadero. Entonces, Jonás va y les predica y les dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Versículo 5, vean. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron, ¿qué? Ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor en ellos. ¿Se dan cuenta? Había un peligro para la nación y ellos ayunaron ante la inminencia del juicio de Dios. Si ellos no se arrepentían, iba a haber juicio. Pero dice el texto que ellos se humillaron y ayunaron al Señor. ¿Se dan cuenta? También, hermanos, esto no lo apunten, simplemente anótenlo. En el libro de Joel, el capítulo 1 y 2, hermanos, también de la misma manera habla de un ayuno nacional. Porque si ustedes han leído el libro de Joel, langostas iban a caer, iban a ser destruidos. Entonces ellos convocan un ayuno nacional y todos ayunan. En Esdras, capítulo 8, versículo 2 al 23,
Esdras capítulo 8, versículo 2 al 23, de la misma manera, ellos ayunaron nacionalmente porque había gente que estaba exiliada. Entonces ellos dijeron, para que nuestros hermanos regresaran con bien, los exiliados, hay que ayunar por ellos. En Esdras 8:2. En Nehemías capítulo 9, versículo 1, de la misma manera hicieron un ayuno nacional como un rito expiatorio para que sus pecados fueran perdonados. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Y hermanos, en 2 de Samuel capítulo 1, versículo 12, 2 de Samuel capítulo 1, versículo 12, ahí vemos que ayunaron por los muertos. ¿Recuerdan la historia que Saúl y Jonathan se murieron? Bueno, David y los demás hombres ayunaron como dolor por sus muertos. ¿Okay? En 2 de Samuel capítulo 1, versículo 12. Si al final, hermanos, quieren los versículos, se acercan sin ningún problema. Me estoy yendo rápido, hermanos, porque solamente quiero que ustedes vean que el ayuno era común en la vida judía. Era muy común el ayuno. De hecho, hermanos, hay algo interesante. Saber que en el Antiguo Testamento siempre se presenta el ayuno junto con la oración. Siempre. El ayuno siempre está al lado de la oración. Y eso es importante. Porque el ayuno, hermanos, no está aislado de todo. No. Es algo que va de la mano con la oración. Tú cuando ayunas, oras. Por ejemplo, acompáñame a Nehemías capítulo 1, versículo 3. Vean lo que dice. Nehemías capítulo 1, versículo 3. Dice así, Nehemías capítulo 1, versículo 3, vean. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Para tener el contexto, hermanos, esto pasó porque el pueblo de Dios había pecado en contra de Dios. Dios los entregó en las manos de Babilonia y 70 años después se encontró Nehemías en la cautividad. ¿Ok? Y Nehemías está diciendo, hubo afrenta, ahora los muros están derribados, las puertas están quemadas, Jerusalén sigue aplastada. Está en ruinas, no se puede levantar. Entonces, Nehemías sabía esto y vean, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y vean, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Se dan cuenta? Ayuné y oré. El ayuno y la oración, hermanos, va junto. Y a lo largo del Antiguo Testamento, hermanos, siempre vemos esta idea, ayunando y orando. A veces, hermanos, el ayuno duraba de una mañana a una tarde, pero también había ayunos de 3 días seguidos. Nos decían, vamos a ayunar 3 días. Y también, si han leído Primera de Reyes 19:8, Primera de Reyes 19:8 y Éxodo 34:28, Éxodo 34:28, si ustedes han leído estos pasajes, hermanos, pueden ver que Moisés y Elías ayunaron. ¿Saben cuántos días ayunaron? 40 días. 40 días ayunaron. Obviamente, hermanos, esto aquí Dios tuvo que ver mucho. Dios sostuvo a estos hombres muchos días. Ustedes no vayan a ayunar 40 días, hermanos, porque seguro después los vemos en el hospital, ¿eh? Entonces, aquí hay algo, por así decirlo, sobrenatural. Dios está sustentando a estos hombres. Pero bueno, ellos ayunaron 40 días. ¿Se dan cuenta? Unos ayudan unas horas, otros unos días y otros más, muchos más días. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, hermanos, ahora que vimos varios pasajes del ayuno, es, ¿Dios dio un mandato para ayunar? ¿Dios dio una orden, un mandato para que ayunemos? Bueno, hermanos, preguntamos esto ¿por qué?
Porque hasta ahora lo que hemos leído, solo vemos a hombres que están ayunando, sí, pero en momentos circunstanciales, ¿no es cierto? Y voluntariamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay un mandato en el Antiguo Testamento para ayunar? ¿Hay un mandato? La respuesta es sí, sí, pero la ley de Dios solamente indica el ayuno para el día de la expiación. Solo es un día. Vean lo que dice Levítico, para que vean que no les estoy mintiendo, hermano. Levítico 23. Levítico capítulo 23, versículo 26 al 32 vamos a leer. Levítico 23, versículo 26. Vean lo que dice Levítico 23, versículo 26 dice: También habló Jehová a Moisés diciendo, escuchen, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Este día de la expiación, hermanos, era una fiesta que Israel tenía que celebrar, ¿ok? Y ellos lo celebraron muchos años. Entonces, Dios le dice a Moisés, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Escucha, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en estos días, porque ese día de expiación para reconciliaros delante de vuestro Dios Jehová, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habites. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Quizá tú digas, bueno, ¿y dónde está la palabra ayuno? ¿No? Porque todo lo que leímos no dice ayuno. Bueno, esta frase, hermanos, de afligiréis vuestras almas, si pueden ver, la repite muchas veces. Afligiréis vuestras almas. Bueno, se refiere al ayuno. Está hablando del ayuno. Pues tú vas a ayunar, les está diciendo. Afligir tu alma se está refiriendo al ayuno. Entonces, hermanos, el único mandato para ayunar es cuando Dios mandó al pueblo de Israel a sus días de expiación. Y nada más un día, dijo. Solo un día vas a ayunar. Y esto es importante, hermanos, tenerlo en mente porque esto es clave para entender la mentalidad del fariseo y del escriba. Entonces hay que tener esto en mente. Dios mandó únicamente un día de todo el año para ayunar. Ese es un mandato de Dios, ¿ok? Solamente una vez al año el pueblo de Israel tenía que ayunar. Más adelante, hermanos, en la historia, si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel fue destruido, ¿no? Toda la ciudad de Israel fue destruida. Esto pasó aproximadamente en el año 586 a.C. El pueblo de Israel fue destruido y allí, hermanos, se establecieron 4 días de ayuno. Pero estos 4 días de ayuno simplemente era para recordar ese acontecimiento de que el pueblo de Israel, la nación de Israel, había sido destruida. Por así decirlo, hermanos, simplemente fue un memorial. Para nosotros, ¿cómo recordamos algo que sucedió y que mató muchas vidas? Bueno, nosotros guardamos un minuto de silencio, ¿no es cierto? Bueno, el pueblo de Israel ayunaba 4 días. Es lo mismo, hermanos. Solamente era como un memorial para recordar un acontecimiento. Y de hecho, vean lo que dice Zacarías. Zacarías 7, 3 al 5. Zacarías 7, versículo 3 al 5. Escuchen lo que dice Zacarías 7, 3 al 5.
a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, escuchen, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Aquí, hermanos, la abstinencia se está refiriendo al ayuno, ¿ok? Pero quiero que vean que no es que ellos están ayunando muchos años seguidos. No, por supuesto que nadie puede aguantar ayunar años. Pero aquí, hermanos, se está refiriendo a que ellos llevaban esa práctica de ayunar, ¿ok? Y ya la llevaban por varios años. Ellos practicaban esto varios años. Ellos, dice ahí, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. O sea, ayunamos como ya lo hemos hecho algunos años. Vean versículo 4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Ellos ayunaron por lo que había pasado, por estos acontecimientos que pasaron y obviamente por el exilio de los 70 años. Ellos ayunaron. Vean ahí mismo Zacarías, pero ahora un capítulo después, capítulo 8, versículo 19. Zacarías capítulo 8, versículo 19 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas, solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Nota aquí, hermano, que aquí están establecidos los 4 días de ayuno para conmemorar este establecimiento de la caída de Israel, de la destrucción de Israel. Un día por mes. Dice ahí, el cuarto mes ayunaron, el quinto, el séptimo y el décimo mes. Son 4 días que ellos ayunaban. De hecho, ahí, hermanos, el ayuno del mes cuarto, ellos recordaban la destrucción de Jerusalén, de los muros de Jerusalén en el ayuno del mes cuarto. En el ayuno, hermanos, del mes décimo, ellos recordaban el comienzo cuando fueron sitiados los israelitas al inicio del año 586 a.C. Y ahí el ayuno del quinto mes era visto como el más importante de todos, el ayuno que hacían en el quinto mes, porque este ayuno, hermanos, se practicaba entre julio y agosto. El quinto mes para su calendario era entre julio y agosto, y en esa época el templo de Dios fue quemado, fue incendiado. Por eso ellos lo veían como el más importante, el del quinto mes. Entonces, hermanos, noten que estos ayunos eran conmemoraciones simplemente, no eran un mandato divino, simplemente ellos lo quisieron hacer y lo hicieron como una conmemoración. Entonces, Dios manda explícitamente que ayunes ¿cuántas veces? Una vez al año, y Él dice, pero en el día de la expiación. Nada más. Los otros 4 días a lo largo del año eran simplemente un memorial, ¿ok? No eran mandatos de Dios y bueno, pasaron los años y esto se convirtió como un ritual externo para los judíos, los ayunos de 4 días. Simplemente era un ritual para ellos. Entonces, hermanos, vemos que hay ayunos en el Antiguo Testamento, pero nada más uno mandado por el Señor. Entonces, ¿cómo podemos definir el ayuno? Bueno, vamos a definir el ayuno de la siguiente manera. El ayuno bíblico de nuestros días también. El ayuno sería, hermanos, un acto voluntario que tiene la intención de humillarse a Dios. Ese es el ayuno. Un acto voluntario que tiene la intención de humillarse ante Dios. Recuerden, esto va de la mano con la oración. ¿Ok? Ayunas y oras, pero es un acto voluntario que tiene la intención de humillarte delante de Dios. Y sabes, hermano, el pueblo de Israel perdió esto de vista. Lo perdió totalmente de vista. Y ellos terminaron convirtiéndose
el ayuno y la oración en un simple ritual. Solamente era un ritual para ellos. Y Dios lo sabía. Vean lo que dice Isaías 58, el profeta Isaías 58, versículo 3 al 7. Isaías 58, versículo 3, vean lo que dice. Comienza con una pregunta el profeta. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, escucha, buscáis ¿qué? Vuestro propio gusto. ¿Se dan cuenta? El ayuno que ellos practicaban, ¿cómo era? Era un ayuno egoísta, ¿no es cierto? Porque ellos buscaban lo suyo propio. Aquí está diciendo el Señor, ¿cómo es que querían que Dios se agradara de sus expresiones de adoración, que es el ayuno, cuando ustedes están siendo egoístas? ¿Cómo quieres que Dios se agrade de ese ayuno cuando tú estás siendo egoísta? Eso es lo que está diciendo el Señor. Continúa diciendo, buscad vuestro propio gusto y oprimís ¿a quién? A todos vuestros trabajadores. O sea, eran egoístas y desconsiderados porque no amaban a sus trabajadores. ¿Se dan cuenta? Estos hombres así eran, egoístas y desconsiderados. Sigue versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. En otras palabras, hermanos, estaban ayunando mientras estaban abrazando su pecado, mientras abrazaban su egoísmo. Eso es lo que estaban haciendo estos hombres, ¿no es cierto? Y Dios dice, ¿y tú, hombre, cómo esperas que yo me agrade de ese ayuno si estás abrazando tu pecado? Vean, versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco? Nota, hermano, todo esto son actos externos, ¿no es cierto? Actos externos. Ahí dice como junco. Aquí como junco se refería a que estos hombres bajaban su cabeza. Los juncos se inclinan. Eso se está refiriendo. Los hombres simplemente bajaban su cabeza y dizque ayunaban. O sea, todo era externo. Todo era externo. ¿Ok? Dice que incline su cabeza como junco y haga como de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, todo es externo, todo es externo. No es más bien, dice el Señor, en contraste a lo externo, en contraste a vivir en pecado y usar el ayuno para alimentar su ego, el Señor corrige y dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, escucha, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Aquí el Señor está hablando de una persona obediente, de una persona compasiva, de una persona que realmente ayuna como debe de ser, desata sus ligaduras, se aparta del pecado, en pocas palabras. No más bien yo me agrado de eso, dice el Señor. No más bien yo me agrado del ayuno que deja pecado. Versículo 7, vean. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? En resumen, el Señor dice, ama, ¿no es cierto? Ama a tu prójimo. Deja tu pecado, ayuda al errante, ayuda al hambriento, cuida del desnudo, cúbrelo, no te escondas de tu hermano. O sea, ama a tu prójimo. Satisface la necesidad conforme a tus capacidades del necesitado. Ama al prójimo. ¿Se dan cuenta? Alguien puede decir, ¿por qué el Señor habla del amor cuando está hablando del ayuno? ¿Cuál es la relación? ¿Acaso el ayuno no es únicamente abstenerse de comida?
El ayuno no es únicamente de dejar de comer y enfocarte en Dios. ¿Qué tiene que ver el ayuno con el amor? Hermanos, la respuesta es todo. El ayuno y el amor tienen que ver todo. Porque, hermanos, recuerden, el ayuno no solamente es un ritual externo, no. Si tú únicamente lo ves como un ritual externo, entonces te estás comportando como un fariseo, ¿no es cierto? Porque tomas el ayuno como una práctica que solamente es de abstenerme de comida y de orar, y ya. Pero no dejas tu pecado. Pero sigues desobedeciendo a Dios. Entonces, tu ayuno no sirve de nada, ¿se dan cuenta? Y hermanos, parte de este pecado, como el de los fariseos, era llamar la atención para sí mismos. ¿No es cierto? Eso no sirve de nada, dice el Señor. Por eso aquí el Señor dice, el ayuno que yo mando es el que va de la mano con una vida obediente, con una vida que busca servirme a mí. Ese es el ayuno que yo mando, dice el Señor. Y hermanos, los judíos perdieron esto de vista. Lo perdieron por total. Y por supuesto, hermanos, que ellos sabían estas palabras. Ellos conocían perfectamente lo que decía Isaías. Ellos sabían que si amaban a Dios, iban a amar a otros, ¿no es cierto? Porque esto resumía toda la ley, todo el mandato de Dios. Y amar a Dios no solo era algo ritualista. Amar a Dios no solamente era algo externo, era que tener una relación íntima con Dios, con el Padre. Y ese Padre demanda una relación total con Él. Total. Aquí, hermanos, podemos ver que el Señor está exigiendo que obediencia sin reservas, sin nada. Tú obedece. Tú solamente obedece al Señor. Ama, dice, ama al Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Si tú haces eso, por ende vas a amar ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Y los judíos lo sabían, pero todo esto lo convirtieron en algo ritualista. Ellos sabían lo que decía en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia. Estos hombres lo sabían. Amar misericordia, hacer justicia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, en otras palabras, es lo mismo que hemos estado viendo en todo el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Dios quiere obediencia ¿de dónde? Del corazón. Que los deseos de tu corazón, que las intenciones de tu corazón, que las motivaciones de tu corazón se sometan a Dios y que de ahí fluya ¿qué? Lo externo. ¿No es cierto? Primero lo interno y de ahí lo externo. Hermanos, siempre lo interno del corazón debe de reflejar lo externo. Siempre, hermanos. Los fariseos, ¿qué hacían? Solo lo externo, para que vean que me veo bien. Ellos simplemente se enfocaban en lo externo. ¿Sabes? Los escribas y los fariseos llegaron a ayunar hasta 2 veces por semana. Y no porque eran devotos, no. Ellos simplemente querían verse ¿qué? Espirituales, externamente espirituales. Vean lo que dice Lucas 18:11. Esta es una parábola, pero recuerden, las parábolas reflejan lo que pasa en la vida diaria. Y vean lo que dice el Señor Jesucristo en esta parábola, Lucas 18:11. Dice Lucas 18:11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Vean cómo oraban los fariseos. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Vean, ayuno, ¿cuántos? 2 veces a la semana, dice el texto. Detengámonos ahí tantito, hermanos.
2 veces a la semana ayunaban. Ahora, la ley de Dios, ¿cuántas veces decía que tenías que ayunar? ¿Y cada cuánto? Una vez al año, ¿no? Eso es lo que decía la ley de Dios. ¿Y este hombre cuántas veces ayunaba? 2 veces, pero por semana. Si tú haces ahí los cálculos matemáticos, hermanos, estamos hablando que estos hombres ayunaban 104 veces por año. 104 veces. O sea, este hombre fue mucho más allá de lo que Dios había mandado. Fue mucho más allá. Pero escucha, esto simplemente fue que una fachada. Simplemente fue una fachada. A pesar, hermanos, de su ferviencia religiosa, a pesar de su bonita fachada, ¿qué crees? Este hombre iba directo al infierno. Directo al infierno. En contraste, el publicano, vean versículo 13. Ahí mismo, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que, versículo 14. Vean, detengámonos ahí, hermanos. Este hombre que reconoce su pecado, que pone primero a Dios más que sus intereses. Vean, versículo 14. Les digo que descendió a su casa, ¿qué? Justificado antes que el otro. ¿Cuál otro? El fariseo. O sea, vean, el que reconoce su pecado fue justificado, ¿no es cierto? Antes que el otro. Antes que aquel hombre que ayunaba 104 veces al año. ¿Se dan cuenta? Los judíos religiosos habían corrompido el ayuno. Totalmente. Una práctica que tenían cientos de años de antigüedad, ellos la volvieron una práctica fría, ritualista, sin sentido alguno. Algo externo nada más. Entonces, hermanos, en Mateo 6, el Señor Jesús está, por así decirlo, metiendo un clavo en la llaga, ¿no es cierto? Porque está hablando de un tema sensible, en un área sensible que es el ayuno para los judíos. Él está metiendo la llaga a la herida. Y esta área sensible los había caracterizado a los judíos por muchos años. Y sabes, la religión judía falsa era la que más se caracterizaba por el ayuno. Y digo falsa porque eran falsos. Esto no era la religión verdadera, eran falsos los escribas y los fariseos. Entonces vean Mateo 6:16 lo que dice. Mateo 6:16 dice el Señor: cuando ayunéis, no seáis que austeros. Esta palabra de austeros, hermanos, la traduce mejor la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice: y cuando ayunéis, no pongas cara triste. Bueno, eso es a lo que da el sentido de austeros. ¿Ok? Si se dan cuenta, hermanos, la misma idea está pasando con las limosnas y con las oraciones. Con las limosnas, cuando ellos daban limosna al necesitado, ¿qué hacían? Hacían sonar su trompeta, ¿no? Para que todos lo vieran. Ellos hacían un show para que todos lo vieran, ¿no? ¿Qué pasaba cuando ellos oraban? Ellos lo hacían en lugares más públicos, ¿recuerdan? En las calles, en las sinagogas, en lugares públicos, ellos oraban para hacer su show, ¿no es cierto? Su acto. Y aquí, hermanos, pasa lo mismo en el ayuno. Ellos ayunaban y ¿qué hacían? Ponían su cara triste. Ponían su cara triste. Y todo el mundo sabía que ese hombre estaba ayunando. Entonces dice versículo 16, cuando ayunéis, no seas austeros, o sea, no pongas cara triste como ¿quiénes? Como los hipócritas. Pero estos hipócritas iban más allá. No solamente ponían sus caras tristes, vean, porque ellos, dice, demudan sus rostros. Demudan. Esta palabra, hermanos, de demudan, en nuestro lenguaje no es comprensivo. De hecho, no tenemos esta palabra de demudar. No sabemos qué es. Bueno, pero la idea es lo que dice la Biblia de las Américas, como la traduce como desfigurar. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Estos hombres desfiguran su rostro. La idea es
descuidar tu apariencia. Esa es la idea, hermanos. O sea, lo que hacían estos hombres, actores religiosos, eran que se descuidaban, se ponían tristes y además no se arreglaban a propósito, no se arreglaban. ¿Cuál era el propósito de todo este show? Vean, al final del versículo 16, para mostrar a los hombres que ayunan. Por eso hacían todo eso. Por eso se ponían sus caras tristes, por eso se desfiguraban, o sea, no se arreglaban, para mostrar a los hombres que ayunan. Otra vez, esto es un show. Es un show. Su show constaba de 2 ayunos por semana, el lunes y el jueves. Esos días ayunaban. ¿Tú sabes por qué ayunaban esos días? Jueves y lunes. Bueno, recuerden, esto no era un mandato divino, Esto lo inventaron ellos. Y ellos apoyaban la tradición de ayunar los jueves y los lunes, porque ellos dicen que el día jueves y lunes fue cuando Moisés subió al monte Sinaí por las tablas de la ley. Por eso ellos ayunaban esos días. Porque un día, recuerdan que un día subió Moisés, Dios le dio la tabla, pero el pueblo de Israel estaba pecando y la rompió, entonces volvió a subir. Entonces ellos dicen que por tradición subió el lunes y el jueves, y por tradición esos días ayunan. ¿Ok? Pero no solamente por eso, sino que también, hermanos, esos 2 días era unos días donde el comercio era muy grande. Entonces había más gente, había más audiencia para su show de hipocresía. Es como aquí los miércoles. ¿Qué pasa los miércoles? Acá arriba pues está el tianguis, ¿no es cierto? Y hay mucha gente. Cuando son días de quincena que nos pagan, vamos al supermercado, a Walmart, a Chedraui, donde sea que vayas, y que está lleno de gente, hay mucha gente. O los domingos, si vas a un centro comercial, ¿qué hay? Hay mucha gente los domingos. Bueno, si tú ibas a esos lugares y veías ahí a una persona a lo lejos triste y desarreglada, bueno, seguramente era un fariseo que estaba ayunando. Bueno, así mismo pasaba en esta época. Esos días, lunes y jueves, era un día de comercio, había mucha gente, y cuando la gente veía a estos hombres de lejos, tristes y desarreglados, decían, mira, es un fariseo que está ayunando, está ayunando. La gente de esa época sabía exactamente lo que hacía ese hombre triste y desarreglado, ayunar. Pero hermanos, si se dan cuenta, el Señor Jesucristo no por nada les dice hipócritas. Les dice hipócritas. Como lo hemos explicado anteriormente, ya que el Señor usa esta palabra varias veces, hipócritas. Esta palabra en los tiempos antiguos no tiene nada que ver con un significado negativo como hoy en día. Antes, hermanos, ya se usaba esta palabra para referirse a un actor profesional. Un actor profesional era un hipócrita. ¿Okay? Tú veías a una persona que era actor, le decías hipócrita, porque eso quiere decir la palabra, un actor. ¿Okay? Alguien que actúa. ¿Okay? Pero, hermanos, si se dan cuenta, esos hombres de esa época, esos hombres que actuaban, ellos usaban máscaras para actuar. Usaban máscaras, y hoy me voy a poner la máscara de la tristeza porque mi personaje dice que tengo que estar triste. Y se ponían máscaras. Pero si se dan cuenta, la máscara no reflejaba lo que el personaje o el actor sentía. Solamente era una actuación, ¿no? Ellos simplemente estaban actuando que estaban tristes, pero en sí la persona como tal no estaba triste. Bueno, esa es la idea que el Señor Jesucristo tiene en mente. Hay hombres que por afuera simplemente están reflejando algo, pero por dentro no están. Por dentro no reflejan lo que afuera dice. No hay una realidad adentro de lo que ellos están diciendo. Entonces, el Señor Jesucristo les decía, esos son unos actores religiosos. Unos actores. Nada más fingen hacer las cosas, pero no las hacen. Bueno, así eran los escribas y los fariseos. Y eso es muy triste, ¿sabes por qué? ¿Quién eran los escribas y los fariseos? Era, por así decirlo, hermanos, la élite religiosa de esa época. Eran los hombres más estudiados, con más conocimiento de Dios de esa época. Y tristemente ellos eran actores religiosos.
Ellos eran líderes. Imagínense lo que hacían los líderes. Si los líderes hacían eso, ¿qué pasa con toda la demás religión? Pues igual lo hacían. Si se dan cuenta, hermanos, el Señor Jesús le tocó una época difícil donde vivir, pero muy difícil. Si los líderes eran así, todos los demás también eran así. Pero aquí, hermanos, vemos que realmente la espiritualidad religiosa estaba por los suelos. La espiritualidad religiosa, hermanos, al final no tenía nada. Nada. Dice ahí versículo 16 en Mateo 6, versículo 16, al final, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. De la misma manera, como los hipócritas con la limosna, como los hipócritas en la oración. Y sabes, esto no solamente aplica para la limosna, para la oración y para el ayuno, no. Recuerden, aquí el Señor Jesucristo solamente tomó 3 ejemplos, pero esto aplica para cualquier expresión de adoración que tú utilices. Cualquier expresión de adoración que tú utilices para reconocerte a ti mismo, entonces ya tienes tu recompensa, dice el Señor. Dice el Señor, si tú quieres que los hombres te vean, ¿ok? Que te vean los hombres. Ahí está tu recompensa. Pero después ya no vas a tener nada, porque ya se te dio. Tú querías que te vieran, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Después no vas a tener ninguna recompensa. Si tú ayunas, si tú oras, si tú pones una silla a alguien, si tú ayunas a una persona de la tercera edad, o si tú enseñas, si tú predicas, o cualquier otro servicio que tú hagas, si lo haces para llamar la atención para ti mismo, ya recibiste tu recompensa. Hagas lo que hagas, ya recibiste tu recompensa. Quizá, hermano, probablemente tú cuando sirves al Señor no lo exageras en extremo como lo hacen los fariseos. Pero si tu intención es que te reconozcan, entonces eres igual a un fariseo, ¿no es cierto? Y tristemente, hermanos, esta es nuestra tendencia pecaminosa. Nuestra tendencia pecaminosa es que nos vean a nosotros. Quizá nadie se da cuenta, hermanos, de nuestro pecado, pero ¿quién sí se da cuenta? Dios. Dios sabe cómo estamos espiritualmente. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que buscamos. Dios sabe lo que tenemos. Y sabes, esto caracteriza a un hipócrita. A un hipócrita. El que actúa así es un hipócrita. Obviamente, hermanos, no está mal ayunar, por supuesto que no. De hecho, el Señor Jesucristo enseña eso. Vean, ahí versículo 17. Mateo 6, versículo 17. Ya vamos a ir acabando, hermanos. Mateo 6, 17 dice, pero tú. Detengámonos ahí tantito, hermanos, porque es importante. Vean, dice, pero tú. Aquí está el contraste. Estas palabras son contraste, ¿no es cierto? Nota, el Señor Jesús en el versículo 16 habla en lo general, ¿no es cierto? Dice, cuando ayunéis, habla en lo general. Él le dice a toda su audiencia, cuando ayunes. Pero aquí, en el versículo 17, lo está volviendo algo personal, ¿no es cierto? Pero, hermanos, quiero que notes que aquí es como si el Señor Jesucristo te tomara del rostro y te viera a los ojos y te dijera, pero tú. Habla en lo general, te toma y te dice, pero tú. De manera directa, se lo dice a sus discípulos y por extensión a todo creyente. Los hipócritas ayunan para sí mismos, pero tú, dice, ¿cuándo qué? Cuando ayunes. Vean, hermanos, dice el Señor, pero tú cuando ayunes. Si se dan cuenta, el Señor Jesús está dando por sentado que ayunas, ¿no es cierto? Aunque Él no lo manda, aunque no es un mandato del Señor, Él da por sentado que el creyente ayuna. El Nuevo Testamento, hermanos, también enseña a hombres ayunando. Al Señor Jesús en el desierto, cuando fue tentado, ¿recuerdan? Él igual ayunó 40 días. Igual, hermanos, el ayuno en el Nuevo Testamento se asocia mucho al sufrimiento. Cuando una persona está sufriendo, ayuna.
Solo anótenlo en Mateo 14. Ahí puedes ver un ejemplo. Mateo 14, capítulo entero, lo puedes leer y ahí ves a un hombre sufriendo. También el ayuno, hermanos, lo vemos en Mateo 17, 21. Mateo 17, 21. Simplemente apúntenlo, perdón. En Mateo 17, 21. En ese versículo, hermanos, vemos el ayuno junto con la oración. O sea, no solamente se ve en el Antiguo Testamento, también se ve en el Nuevo Testamento. El ayuno junto a la oración. ¿Ok? Y aquí en Mateo 17, hermanos, si ustedes lo leen después en su casa, se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo mandó a echar fuera demonios de los hombres. Y decía que para que si echaras fuera de cierto tipo de demonios tenías que ayunar. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, si ustedes leen Mateo 17, van a ver que dice, estos demonios solo salen con ayuno y oración. Pero, ¿sabes? Ese versículo de Mateo 17, 21 no se encuentra en los mejores manuscritos. Más bien, lo que no se encuentra en los mejores manuscritos es la palabra oración, solo ayuno. ¿Ok? Perdón, al revés, no se encuentra ayuno, solo oración. Dice el Señor, cuando eches fuera a los demonios, es necesario que ores. Eso es lo que dice el mejor manuscrito. Ayuno no se encuentra en los mejores manuscritos. De hecho, el pasaje paralelo de este versículo es Marcos 9:29. Si tú lees Marcos 9:29, ahí te vas a dar cuenta que solamente dice oración. En Marcos 9:29. Pero, hermanos, quiero hacerles una aclaración. Es necesario que lean la traducción de la Biblia de las Américas. Porque si tú lees la traducción de Reina Valera, también dice oración y ayuno. Pero otra vez, en los mejores manuscritos no está ayuno, simplemente está oración. Pero bueno, vemos que eso practicaban. Si ellos querían tener un ayuno, bueno, también tenían que orar. Ahí estaba junto. ¿Ok? Entonces, hermanos, el ayuno era parte de la vida judía del Antiguo Testamento y también el ayuno era parte de la vida del Nuevo Testamento, del judío del Nuevo Testamento. Y hermanos, seguimos con la misma idea hasta el día de hoy. El ayuno se sigue practicando en la vida cristiana hasta el día de hoy. Simplemente anoten los hermanos y ya después lo leen en su casa. Por ejemplo, ahí en Lucas 2:37 y Daniel 9:3. Lucas 2:37 y Daniel 9:3. Estos versos nos muestran que el ayuno está siempre ligado con una oración ferviente. Lucas 2:37 y Daniel 9:3. Y hermanos, en Hechos 13:3 y Hechos 14:23, Hechos 13:3 y Hechos 14:23 se menciona el ayuno también junto a la oración. Y aquí los hombres ayunaron y oraron por misioneros, en Hechos 13:3. ¿Ok? Solamente quiero que vean, hermanos, que el Nuevo Testamento también habla acerca del ayuno. También. Y nosotros podemos notar, hermano, que el ayuno en ningún lugar del Antiguo Testamento se ordena. ¿No? Tampoco, hermanos, vemos ejemplos de alguien ayunando con obligación. Tú tienes que ayunar a fuerza. ¿No? Alguien puede preguntar, bueno, ¿y entonces qué pasó con el ayuno de la expiación, no es cierto? O sea, si el ayuno de la expiación en el Antiguo Testamento es un mandato, como lo dice Levíticos, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no ayunan de manera obligatoria? Bueno, hermanos, recordemos que ese ayuno del Antiguo Testamento el día de hoy no se aplica. Ese mandato ya no se aplica el día de hoy. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, esa era una festividad judía. Y esa festividad apuntaba ¿a quién? Al sacrificio de Cristo. De hecho, vean lo que dice Colosenses 2, para que vean que no les miento, hermanos. Colosenses 2, 16 al 17. Es importante este texto. Nos abre mucho panorama. Colosenses 2, versículo 16. Vean lo que dice Pablo.
Pongan atención porque es importante. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue ¿en qué? En comida o en bebida. Aquí está hablando de las leyes alimenticias. Ya no se aplican tampoco las leyes alimenticias. Dice Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida. Continúa diciendo, o en cuanto a días de ¿qué? De fiesta. Una fiesta era la fiesta de la expiación. ¿Ok? Entonces ya no aplica las fiestas de la expiación. Dice, o en cuanto a fiestas, luna nueva o días de reposo. Escuchen, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, hermanos, todo esto, leyes alimenticias, leyes de fiestas, sacrificios que hacían los judíos, todo esto apuntaba ¿a quién? A Cristo. Pero cuando Cristo viene, esto se cumple de manera perfecta y total. Por lo tanto, para nuestros días ya no se practica, porque Cristo ya cumplió con todo esto. Por eso dice Pablo, que nadie te juzgue, porque Cristo ya lo cumplió. Entonces, hermanos, el mandato de ayunar en el día de la expiación apuntaba al sacrificio de Cristo, ¿ok? O sea, el ayuno para esa fiesta, una vez al año, junto con todas las fiestas, junto con todas las leyes ceremoniales, sacrificiales, apuntaban a Cristo. Cuando Él vino, murió y se cumplió todo eso. ¿Ok? Por eso ya no aplica hoy en día. Por eso no hacemos nosotros lo que los judíos hacen, porque Cristo ya cumplió todo. Si Cristo no hubiera cumplido nada, ¿qué creen, hermanos? Nosotros tendríamos que celebrar esas fiestas, pero Cristo ya lo cumplió por nosotros. Sin embargo, allí en Mateo 6:17, hermanos, el Señor Jesucristo otra vez está dando por sentado que ayunamos, ¿no es cierto? Y Él dice, pero tú cuando ayunes. O sea, hermanos, el ayuno se practica hoy en día. Pero escucha, porque es importante. El ayuno de hoy en día es voluntario. Es voluntario. Y, importante, por razones espirituales. Fuera del Antiguo Testamento, donde el Señor manda ayunar en el día de la expiación, fuera de eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el ayuno es voluntario, hasta el día de hoy. El ayuno es voluntario. Y lo haces por razones espirituales. No porque quieres limpiar tu cuerpo, tu estómago, no. Tampoco lo haces porque son cuestiones médicas, no. Tú ayunas porque quieres concentrarte en Dios, en particular, y solamente Dios. Esa es la idea del ayuno. Yo solo quiero concentrarme en Dios. Por eso voy a ayunar. Por ejemplo, hermano, si a ti te aflige algo, si tú estás triste, si tú estás preocupado, si tú estás cargado, entonces tú ayunas para enfocarte en Dios. Y si de ahí, hermanos, Dios te llama a que ores, a que lo alabes, pues lo haces. Pero es solamente ¿para qué? Para enfocarte a Dios. Simplemente para eso es el ayuno, hermanos. Para depender más de Dios. Yo estoy flaqueando espiritualmente. Voy a ayunar para depender más de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces dice ahí Mateo 6:17, ya para ir acabando, cuando ayunes, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. Estas palabras son parte del arreglo diario. Unge tu cabeza, arregla tu rostro. Lava tu cabeza, dice ahí, y úngela. Bueno, antes, hermanos, se ungía la cabeza con aceite, porque era algo, y era parte de la limpieza personal, tener aceite. De hecho, hermanos, ungir tu cabeza con aceite se practicaba más en las fiestas formales. ¿Okay? Hoy en día, ¿qué se usa? Bueno, hoy en día se usa perfume, ¿no? No te echas aceite. Hoy en día te echas tu perfume, pero bueno, la idea es esta. Arréglate como cualquier otro día. Esa es la idea que el Señor Jesucristo tiene. Tú cuando ayunes, arréglate como cualquier otro día. ¿Ok? Entonces, si tú ayunas, te arreglas, te bañas, te perfumas, te pones guapo, te pones guapa. Esa es la idea que el Señor Jesucristo tiene. Y hermanos, realmente si ustedes ayunan, esperemos que por lo menos los domingos se bañen por amor a todos. ¿No? Pero bueno, hermanos, el punto es, tú te arreglas como cualquier otro día.
no te desarreglas. No andas ahí mal, no te ves ahí descuidado, no andas todo triste. Recuerden, esto es un contraste a los hipócritas, ¿no? A los falsos fariseos. Tú no andas triste, tú te ves bien, te ves normal como cualquier otro día. ¿Cuál es la intención de esto? Versículo 18. La intención de arreglarte bien es, vean, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús le dice a sus discípulos, ustedes cuando ayunen, vete normal. No busques llamar la atención para ti mismo. Bueno, hermanos, eso es lo que tienes que hacer. Y Dios te va a recompensar. Hermano, si tú no tratas de llamar la atención, así como en las limosnas, en el versículo 4, así como la oración en el versículo 6, aquí también en el ayuno, Dios te recompensa. ¿Cuál es la recompensa? No lo sabemos. El texto no dice cuál es la recompensa, pero eso sí, Dios te va a recompensar. Que eso no quepa duda en ti. Dios te va a recompensar. ¿Por qué, hermanos? Porque Él lo que ve en lo secreto. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce que estamos actuando de buena manera. Él conoce tus motivos, tus deseos, tus pensamientos. Él sabe si tú ayunas con las intenciones legítimas. Él sabe si tú oras con las intenciones legítimas. Él sabe si tú ayudas con las intenciones legítimas, sin buscar lo tuyo, como los hipócritas que buscaban lo suyo. Si tú haces eso de corazón, Dios te va a recompensar. De hecho, hermanos, allá al final del versículo 18 dice, en público. Eso no se encuentra en los mejores manuscritos. Simplemente dice que Él te recompensa. ¿Cómo? Como Él quiera. Entonces, hermanos, para finalizar, recuerda, el ayuno es voluntario, no es una obligación. Y este ayuno, hermanos, tiene que tener una meta espiritual. O sea, el propósito, hermanos, del ayuno es centrarte en Dios y nada más. Y lo que podemos ver, hermanos, en las Escrituras, y esto lo digo porque lo estudié, hermanos, y hay muchas palabras que dicen otros hermanos, pero bueno, yo lo que puedo ver en las Escrituras es que el ayuno simplemente es la abstención de alimentos. Si tú lees, algunos se abstienen de alimentos, de todos, otros solamente de algunos, incluyendo el agua. Otros dicen, pues solamente me voy a abstener del agua, pero todo es alimentos, hermanos. Aquí es a consideración de cada quien. Lo digo porque otros hermanos dicen que es bueno ayunar, bueno, por las enfermedades. Es que yo estoy enfermo y no puedo dejar de comer. Y ellos dicen, bueno, si no puedes dejar de comer, entonces que tu ayuno sea no ver la tele, que tu ayuno sea otra cosa. Hermanos, a la luz de las Escrituras, yo creo que el ayuno debe de ser abstinencia de comida. Si tú por una enfermedad no puedes comer o no puedes dejar de comer, bueno, a lo mejor el día de hoy vas a decir, yo solamente voy a ayunar comiendo frutas. Y eso te ayuda también. Y no pasa nada con tu enfermedad. ¿Se dan cuenta? Pero esto, otra vez, es consideración de cada quien. Cada quien sabe si ayuna por muchas comidas o por algunas solas, con agua, sin agua. Esto es consideración de cada quien. Y ahora, tú puedes ayunar por lo que tú quieras. ¿Ok? Pero, hermanos, tenemos que decir que esto de ayunar por lo que tú quieras me refiero a términos espirituales. ¿Ok? No es que voy a ayunar para tener un carro, voy a ayunar por una casa, voy a ayunar por un trabajo. Nunca vemos eso en las Escrituras, hermano. Nunca vemos ayunos materialistas, por así decirlo. No, hermanos. Siempre vemos ayunos, ¿por qué? Porque hay aflicción, porque hay tristeza, porque hay lucha interna, porque necesitas ayuda de Dios, o porque un hermano necesita ayuda de Dios, porque quiero crecer espiritualmente, o porque quiero tener una comunión con Dios. Bueno, ese es el ayuno bíblico. Por esas razones espirituales, tú puedes ayudar. Todo enfocado ¿en qué? En lo espiritual y centrado ¿en quién? En la búsqueda de Dios. ¿Ok? Habiendo dicho esto, hermanos, y es importante, cuando ayunes, no esperes ninguna experiencia sobrenatural ni mística.
cuando ayunes. Cuando ayunes, hermano, no esperes que de frente tú ya empiezas a hablar hebreo y griego cuando nunca lo has estudiado. No esperes eso, hermano. No esperes lo místico, no esperes lo sobrenatural. Tampoco esperes tener allí algún sueño cuando ayunas o alguna visión o escuchar la voz de Dios. Tampoco esperes eso, hermano. Si tú esperas o si tú empiezas a tener este tipo de cosas en tus ayunos, este tipo de experiencias, mejor termina tu ayuno. Y ve al doctor, hermano, porque posiblemente ahí ya te está haciendo cortocircuito. ¿Ok? Pero, hermanos, esto es el ayuno. Ayunar para concentrarnos en Dios, para que Dios nos provee de todas las cosas espirituales. ¿Cuánto tiempo? El que tú quieras. Horas, días, es a tu consideración. Y otra vez es voluntario. ¿Ok? Oremos al Señor, hermanos.